Tenemos un ratillo porque hay que marchar pronto y vamos, se ha hecho largo, pero seguro que tenéis un montón de preguntas que hacer. Rogaría por favor que se haga la pregunta para que puedan contestar, o sea, que no entremos en una disertación sobre los asuntos. Bueno, enhorabuena por la exposición tan rápida y tan extensa a ver, yo creo que lo he entendido todo, pero sí ya que no veía tantos gráficos desde la universidad, sí he debido, pero estaba muy bien porque eran necesarios. La cuestión, yo voy a plantear una pregunta de orden práctico actual. Resulta que entiendo que las empresas, señor Feudal S.A., que se van a beneficiar de unos fondos, que salen de unos fondos de impuestos públicos, impuestos de ciudadanos, para suavizar el impacto de la menor eficiencia energética. Y a la vez nos venden la idea de instalar autoconsumo, que a su vez está enchufado a la red de estas empresas. En definitiva, la pregunta es: ¿de qué manera no podemos hacer de gilipollas ahora mismo? Es decir, no sé, tomar medidas que sean correctas para ser un autoconsumo de verdad, pero no sé, no dependamos siempre de esta gente. No lo sé, es una pregunta un poco. Bueno, yo contesto un poquito esto y le dejo algo al doctor Antonio que remate eso. A ver, el tema del autoconsumo es útil desde el punto de vista del consumo de electricidad, que no olvidemos. España llega a ser el 23,6% del consumo de energía final, pero es un 70 y pico que no lo es, ¿no? De hecho, la gente aquí no ha venido en coche eléctrico, ha venido en coche, los que han venido en coche, pues, con coche de motor de combustión interna mayoritariamente, y además el coche eléctrico es difícil de generalizar, etc. Yo creo que el autoconsumo es útil. El autoconsumo es útil por muchos motivos, pero hay que empezar a hacer una redefinición de todo el modelo general. En cualquier caso, el problema del replanteamiento del modelo energético va mucho más allá de las acciones individuales. Porque, por ejemplo, una cosa que yo he comentado alguna vez es que a nivel eléctrico uno podría plantear sistemas de no depender de redes tan grandes y así se resuelven parcialmente algunos de los problemas técnicos que plantea la integración masiva de renovables, como es la falta de despachabilidad y la pérdida de sincronía, que son cuestiones muy técnicas, pero que son cuestiones muy relevantes y que de hecho limitan la capacidad de penetración de la energía renovable. Entonces, en ese sentido, yo creo que el autoconsumo puede ser útil, pero posiblemente no en el marco que tenemos. En el marco que tenemos es muy difícil hacerlo realmente útil. Pero yo sí que creo que puede ser interesante que la gente se fomente el autoconsumo mientras duren estas placas fotovoltaicas baratas de China, claro, porque eso no va a durar para siempre. Entonces puede ser útil como una herramienta provisional, como algo que puede servir para hacer otras cosas, pero yo también creo que hay que empezar a pensar un poquito más a largo plazo y sobre todo una cuestión que yo creo que es capital es: esto no es una cosa que podamos arreglar con pequeñas acciones entre todos. Estos son problemas de alcance social que requieren cambios a un nivel mucho más profundo y una planificación a nivel estatal e incluso internacional. Entonces, por eso la respuesta también es mucho más compleja, porque habría que hacer, para empezar, un análisis realista de cuál es la situación actual, que es lo que podemos hacer. Claro, el plan director en el caso de España es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y muchas de las cosas que dicen el PNIEC ahora mismo son papel mojado, en particular los costes de la transición, porque los materiales son mucho más caros. Pero es que además también todas sus ideas de penetración de energía renovable no tienen sentido. Ahora dicen que lo van a revisar y además, pero es que revisarlo implicaría hacer un cambio que no se va a hacer nunca. Nunca se va a aceptar que hay que abandonar el capitalismo tal como lo entendemos hoy en día y que hay que abandonar la idea del crecimiento infinito en un planeta finito. Entonces, bueno, pues seguiremos dando vueltas en círculo. ¿Qué creo yo que puede hacer más el ciudadano a pie? Intentar explicar estas cosas y sobre todo intentar hacer pedagogía para que todo el mundo comprenda que lo que necesitamos no son pequeños cambios, pequeños detalles cosméticos, sino que hay que hacer cambios mucho más profundos y muy técnicos, hay que discutir muchas cuestiones que son muy técnicas. Bueno, yo lo que me gustaría añadir es que cuando hablamos de autoconsumo solemos pensar en el yo vive conmigo, ¿no? Mi autoconsumo, yo cuento, yo puedo, yo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, las cooperativas energéticas y las comunidades energéticas en Navarra, a ver, no tienen la eficiencia de un grupo muy grande, pero sí están funcionando muy bien ahora. Digamos que, bueno, también están siendo apoyadas, un poco miradas de reojo por las otras empresas, pero se está pudiendo hacer. Mira, mi padre en los años 70 puso en la Casa del Pueblo
tenemos chimenea, bueno, pues llegábamos allí, es en Cantabria. Llegábamos allí y teníamos, bueno, pues había un frío cuando llegabas en Navidad, es terrible, ¿no? Bueno, le puso un circuito de agua caliente, equipo de radiadores por toda la casa, y se calentaba en la chimenea. Entonces la chimenea con el fuego, y eso lo llevaba por toda la casa, que funcionó muy bien. Luego, circunstancias de la vida, se lo llevó a vivir a Almería, y en Almería mi padre no era ni ecologista ni nada, simplemente era un poco MacGyver, ¿no? Se inventó, aparte de una cosa para hacer pilas y colgando sin tener que aguantar la cosa, simplemente moviéndola así, colgando, inventó también un circuito negro, de unas tuberías negras que estaban en la azotea de la casa de Almería y tenía un montón de agua caliente que duraba mucho tiempo. Entonces no tenía necesidad de utilizar gas, salía agua caliente y la mezclaba. Eran cosas como muy evidentes. Bueno, una cosa que hacía mi padre, que luego muchos de los vecinos también lo copiaron, que tenían varias cosas intermedias entre los vecinos y tal, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que quería comentarte, de que es mejor verlo desde el punto de vista de la comunidad que del yo, ¿no? Del auto, o más bien en comunidad. Pero bueno, es una cosa que nos pasa. Fíjate que, por ejemplo, también te voy a comentar otra anécdota. Cuando le preguntaron a Lorena Meadows, antes de morir, ella nos dejó en el año 2001, todos conocemos los límites del crecimiento, lo solemos identificar con su marido, con Denis Meadows, pero realmente la líder del programa fue ella. Ella le comentaron, ¿y tú cuál crees que va a ser el peor de las escaseces, ¿no? Que se van a dar allá, seguramente en la segunda década del siglo XXI y tal? El petróleo, el gas, el uranio, el carbón, ¿tú cuál crees que va a ser lo peor? Y dice, pues mira, ninguna. Yo creo que lo peor va a ser la capacidad que perdamos de entendernos a nosotros mismos y de compartir y de atendernos, de la atención. La atención como decía Simón Weil, como esa forma que es la forma más elevada de la generosidad, ¿no? el atender. Y eso es lo que hemos ido perdiendo. Y yo creo que partiendo de esas bases psicológicas, sociales, podemos solucionar las técnicas. Pero primero tiene que haber una disposición humana a hacerlo. Buenas tardes. Entiendo que la propuesta que hacéis de crecimiento, pues yo, bueno, y Antonio Lluvia lo acabas de decir, yo creo ahora, implica una superación del capitalismo del sistema económico. No se puede plantear un decrecimiento en un sistema que se basa en crecer de forma, continua, y sin tener en cuenta los límites del planeta. Y que además cuando no se crece, se ralentiza el Producto Interior Bruto, incluso el Producto Interior Bruto desciende, pues entramos en crisis. Automáticamente aumenta el paro y se producen situaciones que hemos visto recientemente con mucha frecuencia, desgraciadamente. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo se podría llegar a esa superación del capitalismo, porque entiendo que evidentemente habrá muchas reservas, no solo reservas, sino habrá muchas oposiciones y de grandes poderes económicos, políticos, geopolíticos, internacionales, etc. Entonces, no sé si os habéis planteado esto, porque evidentemente el modelo yo lo veo perfecto y lo que planteáis me parece perfecto, pero no sé cómo se podría llegar a esa situación en la que se pudiera aplicar un decrecimiento que evidentemente implicaría la superación del capitalismo. Bueno, y una cosa, sí, nomás te doy razón en todo lo que dice. A ver, la primera cosa que hay que entender es que el decrecimiento es inevitable. El decrecimiento material y energético, eso no lo vamos a poder evitar de ninguna manera porque viene determinado por condicionamientos geológicos. Entonces, la cuestión está en qué tipo de crecimiento vamos a hacer. Si un ordenado o desordenado, y esto lo ha comentado un poco antes Antonio de Chavala. Entonces, si tú tienes un decrecimiento muy desordenado, lo que acabas es un proceso de colapso. Que es, no haces nada, entiendes que todo va a seguir funcionando igual, no funciona igual, se empiezan a interrumpir todas las cadenas de suministro, al final los estados pues acaban colapsando y es un sálvese quien pueda y desaparece la civilización. Esta es una manera de gestionar el decrecimiento. Otra manera de gestionar el decrecimiento es, en un momento dado, pues el estado empieza a desestructurarse y aparecen como, bueno, señores de la guerra o lo que sea, y se establece un sistema neofeudal. ¿Vale? Entonces acabamos una época neofeudal en la que cada territorio pues, es gestionado por un señor de la guerra o un señor feudal. ¿Vale? Otra manera de plantearlo es que el Estado consigue mantenerse con fuerza e impone por la fuerza de manera autoritaria, digamos, pues, restricciones para adecuarnos a la situación de restricción de acceso a energía a los materiales, que como digo, esto es inevitable, es que vamos a tener menos energía en materiales, esto es así. Y además va a haber menos industria de lo que está pasando en Europa, está cerrando mucha industria. Y entonces va a ser un Estado ecofascista. ¿Vale?
Estas tres opciones, todas ellas, son las más fáciles. Existe una cuarta opción, que es la de intentar hacer un decrecimiento ordenado y democrático, en el cual uno entiende los problemas e intenta buscar maneras consensuadas, evidentemente en lo social, para pilotar este descenso inevitable, en el cual pues, se busca un equilibrio entre los distintos agentes, se consigue convencer a los grandes agentes económicos de que es inevitable buscar un descenso, una manera adecuada de aterrizar, cosa que yo creo que además con la economía productiva es más fácil de hacer. Realmente la que tiene más restricciones evidentemente es la financiera, porque depende de la idea de crecimiento, y entonces se busca una manera. A nivel teórico y práctico, existen varias escuelas de pensamiento económico, que además en España, por ejemplo, están bien representadas, como la de economía ecológica, que trabajan justamente estos aspectos de cómo integramos por los límites biofísicos dentro de la actividad económica. Pero yo creo que lo más importante que hay que entender es que el decrecimiento es inevitable. El decrecimiento físico, o sea, la falta de energía y materiales va a ser creciente, como ya se está empezando a manifestar, y va creando problemas. Entonces, aquí al final lo que queda por discutir es cómo los gestionamos. Evidentemente, los poderes políticos y económicos, los poderes políticos tradicionales y los poderes económicos, se oponen a esta idea porque la perciben como una amenaza, porque lo es. Pero no es una amenaza que la plantee yo o la plantee él, es una amenaza que la plantea la realidad, la plantea la física, la termodinámica y la geología, no las podemos evitar. Entonces, es un poco ridículo y es una situación en la que, por desgracia, pues él y yo vivimos continuamente, que se nos ataca a nosotros por explicar esto. Pero yo no he escrito las leyes de la termodinámica, no las he escrito yo. Ni es que yo quiero que sean así, pero es como son. Entonces, cuando tú tienes un científico que te viene y te explica unos hechos y lo que haces es dedicarte a atacar a esta persona, bueno, pues yo esto creo que es lo que al final nos lleva a todos los temas que tenemos. Entonces, yo entiendo la oposición que hay, pero yo creo que lo que hay que hacer es un análisis mucho más profundo de la situación, también desde el punto de vista técnico, y abrir un debate social que ahora mismo no se está abriendo. Entonces, yo creo que evidentemente para que se pueda establecer un marco democrático de crecimiento, lo que tiene que haber es un debate amplio en el que todo el mundo intervenga, todos los ciudadanos, los poderes económicos, todo el mundo tiene que intervenir. Porque para empezar tiene que haber un punto de entendimiento, de comprensión de la realidad. Si nos negamos a aceptar la realidad, ¿cuál vamos? Estamos en un país en el que, por desgracia, ahora hay cada vez un grupo no pequeño de gente, no mayoritario, pero no pequeño, que niegan que hay un problema de cambio climático. Entonces, cuando ya estás en esas circunstancias, pues ya tienes un problema serio de partida. Pues estás negando una situación que yo creo que cada vez es más flagrante, como muestran todos los registros históricos temáticos, los modelos climáticos y demás. Bueno, entonces, si empezamos a negar la realidad, la naturaleza no tiene ninguna necesidad de negociar con nosotros. Si nosotros nos llegamos a negar, nos ponemos a negar el hecho de que baja la disponibilidad de petróleo, de tal, no sé qué, y de no, esto no puede ser y no lo aceptan. Bueno, pues quebrarán empresas y cada vez la situación será peor, que es un poco lo que está pasando. Entonces, hasta que no aceptemos la realidad y la discutamos y debatamos como adultos, no podremos hacer esto. Entonces, este es el motivo de una charla como esta, en un día como hoy, hacer pedagogía para que se comprenda que este es un debate que se tiene que abrir. Y bueno, es lo que intentamos. Él ha estado en el Parlamento de Navarra, yo he estado en el Parlamento Vasco, en el Senado de España. De aquí unos días iré al Parlamento de La Rioja, bueno, para intentar explicar estas cosas y a ver si hay alguna manera de empezar a entenderlo, empezar a comprender que si decimos esto, no es porque seamos tíos desagradables, que somos muy majetes, este y yo. Pero claro, que es que realmente es así, es que no es porque queramos, es porque es así. Pero yo entiendo que es muy difícil, y entiendo que es muy difícil que los poderes económicos en particular, y los poderes políticos también, pues puedan aceptar un mensaje que es tan difícil de tragar. Llevo muchos años explicando esto, y al principio me tomaban de loco, iluminado, apocalíptico, y no sé cuántas sandeces que me he tenido que aguantar, ¿no? Ahora que los problemas están aquí, bueno, es que estás exagerando, no sé qué, pero claro, te viene un poco de rojo, porque claro, está haciendo. Claro, hemos dicho, de aquí al 2025 podría llegar a faltar hasta el 50% del petróleo. Claro, esto va a ser un escenario muy chunguillo, ¿eh? A ver cómo lo gestionamos. Oye, si aquí empieza a no haber alimentos, la gente se va a mantener tranquila. Ya vimos en Francia lo que pasaba cuando tuvieron algunos problemas de acceso a los combustibles, que la gente se daba de tortas en las gasolineras. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que anticipar estos problemas para evitar que pasen, porque además, este es el mensaje para mí importante, técnicamente se pueden evitar. Los peores escenarios se pueden evitar, pero hay que trabajar para evitarlos. Y por desgracia, pues es lo que dice Antonio, que es decir, que él, bueno, todos sabemos, o sea, yo soy más moderado, y hay otros que son un poco más, pero que evidentemente, lo más fácil es dejarse llevar por el camino sencillo de la destrucción. Pero bueno, estamos aquí precisamente para intentar que eso no pase. Pero no va a ser sencillo, yo estoy de acuerdo, y además, evidentemente, claro que hay una oposición a estas cosas, y por eso es necesario repetirlo,
tantas veces como sea necesario, por más insultos que nos hagamos. Sí, lo ha dicho todo, ¿vale? Así que buenas. Lo primero es muchísimas gracias por vuestra labor diaria de hace muchísimos años, contándonos todo esto, abriéndonos los ojos a muchos que igual lo sabíamos. Yo me acuerdo hace 20 años cuando escuché la primera palabra de crecimiento, que pasé por ella sin verlo, y con el tiempo pues cada vez vas quitándote el peso, ¿no?, que nos ponemos encima de nuestra cabeza, que nos impide abrir los ojos o pensar. Muchas gracias también porque no paramos de ver día a día en los más media, en el país, en el mundo, qué hacer contra la ansiedad. Piensa en el aquí y en el ahora, facilidades para poder volar, o no te y co-living, y co-working, y co-basuring. Entonces, gracias por luchar contra todo eso, por darnos estas oportunidades. Mucha fuerza para que lo sigáis haciendo, mucho amor también, porque recibiréis muchos insultos, y creo que toda la gente que estamos aquí pues apreciamos muchísimo todo lo que hacéis. Rápidamente, solo comentar que aquí en León tenemos las juntas vecinales, muchos igual somos de pueblo. Las juntas vecinales han funcionado mucho tiempo muy bien. Durante la crisis del 2008 todo el mundo se quedó sin dinero, menos las juntas vecinales de León, que se pueden arreglar entre los vecinos, conseguir cosas. Creo que también es algo a lo que mirar. Y la pregunta, bueno, para mí un poco es alguna entrevista que le han hecho a Pedro Prieto. Él siempre dice, o le he escuchado un par de veces decir, abandonar el sector terciario, pasar corriendo por el secundario y no paréis hasta llegar al primario. ¿Es esta vuestra opinión también? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí quizás Antonio y yo tenemos opiniones un poco diferentes. Yo creo que Pedro tiene razón en una cosa muy clara. Pedro, pensad que es un poco el padre de todos nosotros, ¿eh? Ya muchos años hablando de esto y ha predicado mucho en medio del desierto, ¿no? Hay una cosa que es evidente: el sector primario tiene que crecer en tamaño. Y evidentemente además tenemos que aceptar que tiene que haber una distribución de nuestra renta muy diferente a la que hay. Pongo un ejemplo que lo pongo recurrentemente, pero para mí me parece más sencillo de entender, que es el de las panaderías. En este momento, las panaderías en España, con los precios que tienen de la electricidad, forzosamente pierden dinero. No se puede evitar. Una panadería no industrial, una panadería más o menos, no diría artesanal, pero no tan industrial, forzosamente pierde dinero, porque el modelo de negocio de una panadería es el de producir un producto con poco valor añadido, ¿no?, con un gran consumo energético, y que se basa en que tiene poco margen. Cada uno de estos productos, en cada barra de pan tiene poco margen, pero vende muchas. Y es como funciona el modelo. ¿Qué ha pasado? Que ahora, al incrementarse el coste de la energía, pierden dinero por cada barra que tienen. Es un modelo que no se puede mantener. ¿Qué es la única solución que hay? Que se incremente el precio del pan, para que refleje el consumo energético real. Aparte de otras cosas, hay que intentar que el precio de la electricidad no suba, que el precio de la energía no suba, pero seamos realistas, con el descenso energético, lo que vamos a ver es que la energía, nuestro sistema económico actual se basa, en la globalización y todo esto, se basa en la energía abundante y barata, que es justo lo que se está acabando. Ya no es tan abundante y ya no va a ser tan barata. Y eso hace que cambie todo. Y a lo mejor tenemos que aceptar que pues, la cesta de la compra tiene que representar, por decir algo, el 30% de nuestra renta. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que vamos a consumir menos iPhones o menos coches. Entonces se va a producir una redistribución de nuestra renta, pero es que va a ser la única manera de salir adelante. Va a ser la única manera. ¿Y eso qué implica? Que evidentemente el sector primario va a ganar mucho más peso. ¿Quiere decir que el 80% de la población tiene que trabajar en el sector primario? Yo espero que no. Porque eso sería aceptar un proceso de desindustrialización tan profundo que sería necesario eso. Que sería un poco volver a escenarios como del siglo XVI, por ejemplo. Y yo creo que no, mi objetivo es quedarnos en algún momento entre el 19 y el 20. Cuanto más en el 20, en algunas cosas, entonces quizá no, pues mejor. Pero no es sencillo, ¿eh? No tenemos nada garantizado. Entonces, yo creo que no tiene por qué desaparecer todo el sector terciario, todo el sector secundario, pero volvemos un poco a los escenarios que he dicho antes. Si no hacemos nada, colapsamos y entonces evidentemente desaparece todo. Y lo único que sobrevive es lo más primario, obviamente. Entonces, aquí va a depender mucho de cómo nos organicemos y de cómo organicemos este proceso inevitable de descenso. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Yo lucho para intentar mantener un estándar de vida lo más cercano a lo actual, que implicaría que no todo el mundo se iría al sector primario, aunque sin duda la cantidad de población destinada al sector primario en cualquier escenario se va a incrementar, y eso no es necesariamente negativo, contrariamente a la visión que hay.
A ver, hace poco hicimos un artículo, Pedro Prieto y yo, en el que hablábamos precisamente de esa tasa de urbanización que, como dije, en el año 2010, a nivel mundial fue del 50%, a nivel del 50%, pero es que España lleva hace mucho tiempo más del 80%. Ahora mismo 1,9, 1,8 personas que trabajan en el sector primario mantienen a las otras 9,8, perdón, 8,9. 8,9. Es decir, la relación es 2 a 8, pongamos, ¿no? Al principio del siglo XX, por cada 7 personas que vivían en el campo había 3 en ciudades en la península ibérica. Hoy, por cada 2 en el campo hay 8 en las ciudades, ¿no? Y eso es insostenible sin un flujo constante de energía y tal y cual. Entonces, el cambio no van a desaparecer ni el secundario ni el tercero, pero sí la arquitectura de las comunidades y, por supuesto, del Estado. Va a cambiar y además es bueno que cambie. Es bueno que haya una descentralización, descomplejización, se habrá seguido a Carlos Taibo estos conceptos, me imagino, desglobalización, de crecimiento. Es decir, eso va a haber una relocalización, porque somos muy ineficientes. Y sobre todo, cuando el gasoil estaba a 30 céntimos, pues era muy fácil traer las cosas de China, mandar las cosas allí y tal, y poco a poco nos fuimos endeudando. Y hoy, en cierto modo, el parte del PIB crece gracias a que estamos todos endeudados a las cejas. O sea, hay que decirte que ayer leí, no sé dónde leí, que el euro del año 2002, después de 20 años, era 60 veces más, con más poder adquisitivo que el actual. O sea, en cierto modo es eso. Claro, yo me ponía a pensar en aquellos años, después del colapso de los mercados de 2008, cuando las televisiones entraban como locas a las casas de los mileuristas. Oye, oh, hay mileuristas aquí, ¿y cómo vivís? Y tal, y era horrible porque eran mileuristas, ganaban 1.000 euros al mes. ¿Cómo podían vivir con 1.000 euros al mes aquellos pobres jóvenes del año 2009 y 2010? Y se ganaban. Claro, pero es que ya a partir de 2015, 2016, era un lujo ganar 1.000 euros, ¿sabes? O sea, en cierto modo, hay una erosión también por parte de la economía financiera del poder adquisitivo de la gran masa, en beneficio de las grandes empresas que sacan pecho en los mercados internacionales. Todo eso pues tiene que cambiar y tienen que entenderlo. Nosotros no estamos en contra ni llamando cabrones, un poco sí, ¿no? Pero vamos a la gente que se lucra aprovechando pues, las necesidades de los demás, ¿no? Pero realmente donde crecemos todos juntos y luego también un poco lo que comenta él, no por zonas geográficas, también por sectores, lo estamos viendo ahora mismo. Hay un decrecimiento en sectores económicos importantes y alguno que otro encuentra nuevos nichos para poder crecer. Hablo, por ejemplo, pues, de Globo, de Uber y de todas estas cosas que intentan salir adelante en beneficio de grandes personajes que tienen mucho dinero, como los 4 que os dije antes, ¿no? Y bueno, creo que un poco por ahí los tiros. Una redistribución, siempre se habla, el ministerio mismamente que se creó como de transición energética, Teresa Rivera habla mucho de la transición justa. Se habla mucho de transición justa. Sí, en primer lugar, gracias a las organizaciones que han montado el acto y a los dos también por la claridad expositiva. Bueno, eran 3 comentarios. El primero es del orden de unas gráficas que mostraste en la presentación sobre esa meseta oscilante. Tenía idea, ¿no?, que el pico de extracción se daba siempre en todos los recursos no renovables, entonces si podrías explicar un poquito más lo de la meseta oscilante. Sí. ¿Por qué cambia el modelo ese típico de curva? Y luego, por otro lado, para polemizar un poco, ¿no?, en la que a colación pues, algunas posturas, ¿no?, que tienen esta transición del Green New Deal, rescatando pues, algunos comentarios de un artículo que publicó Emilio Santiago Molina hace un par de meses, ¿no?, y bueno, citaban algunos de los de esta mesa. Voy a exponer solo un par de ideas. La primera es sobre el consenso científico de lo que nos estáis comentando. Porque él argumenta, ¿no?, que, por ejemplo, con el tema del cambio climático hay más del 99% de la comunidad científica especializada que avala ese escenario, pero aquí, esto, que es verdad que habéis citado, bueno, artículos, revisiones, pero pues no sé qué parece que consigue ver ese mismo nivel de consenso científico dentro de la comunidad científica. Y por otro lado, era ya una crítica más pues, de índole de pertinencia política, ¿no?, de estas exposiciones, diciendo cómo había que reflexionar sobre el traslado de estas verdades científicas a la realidad social, ¿no?, a la que nos encontramos, o sea, la pertinencia de lanzar ciertos mensajes. Voy a exponer un poquito pues, estas 3 cuestiones y vale. Me recuerdas la primera, pero se me dio un poco la
Sí. Bueno, el tema de la meseta oscilante, por ejemplo, respecto al modelo de Haber. Haber, cuando plantea su modelo, es un modelo muy simple, es un modelo que se basa en dos hipótesis. Básicamente, la probabilidad de nuevos hallazgos pues, depende de cuántos campos quedan por descubrir, y que cada vez que se encuentra algo, pues esto calcula más la eficiencia. Es un modelo idealizado, y eso el propio Haber lo decía, ¿no? Entonces, esto sirve bien, sobre todo cuando tienes un entorno aislado, por ejemplo, en un país, que el resto del entorno socioeconómico es estable. ¿Qué pasa? La extracción de recursos pues también es un hecho económico, no solamente un hecho geológico y físico. Entonces, el tema de lo de la meseta oscilante tiene que ver justamente con lo que comentaba cuando lo presentaba, y es tienes procesos de destrucción de demanda, de oscilación, por procesos de destrucción de demanda, y cuando el precio baja se vuelve a crear la demanda, y entonces por eso oscila hasta que llegas a la fase de decrecimiento terminal. Esencialmente, modelos más complejos que incluyen, digamos, una dinámica económica, lógicamente sí que traen esos procesos de oscilación. El concepto de meseta oscilante, de hecho, es un concepto que utiliza mucho la industria. La industria del petróleo habla mucho de esto, de la meseta oscilante, porque además es un hecho observado, y es que es frecuente, no es una cosa en absoluto, digamos, ya se vio en su momento, por ejemplo, con la extracción de cromo y de mercurio hace muchos años, materias que ya llegaron hace mucho tiempo a sus picos de extracción, y luego, bueno, hasta que se encontraron sustitutos o no, porque por ejemplo el caso del plomo pues no se encontró, y ahí lo que hacemos es reciclar lo máximo que podemos, que estamos como vamos, pero bueno, que en todo caso es un hecho bastante ya conocido, ¿no? Lo de Haber es bueno, sencillo, y el propio Haber lo reconocía, simplemente es que una falta de técnica. Respecto a las otras cuestiones que planteas, a ver, yo lo que dice Emilio sobre el tema este de que hay consenso entre el problema del cambio climático y no lo hay, el tema de la transición energética, es que no tiene ningún sentido, o sea, ese planteamiento no tiene ningún sentido. Porque en el primer caso estás hablando de un consenso sobre las bases físicas de un fenómeno físico, que básicamente es el cambio climático. Si habláramos de un fenómeno físico que es el agotamiento de los recursos, en eso también hay un consenso del 99%. Puede haber discrepancias cuando tú haces las evaluaciones de los recursos, como son de grandes, como son de pequeños, y ahí lo que hay es un margen de variabilidad que es básicamente determinado por las incertidumbres experimentales, como por cierto hay en los modelos de cambio climático. Hace poco se ha hecho una revisión por Hansen y otros sobre la sensibilidad climática, y están diciendo que la sensibilidad climática es más de 3 grados. O sea, que es un cambio radical de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, es la determinación paramétrica, pero no el hecho. Entonces, en cuanto al hecho físico, pues lo que no puede discutir, en eso también hay una concordancia, no del 99%, yo diría que es el 100%, excepto los locos estos de la teoría biótica del petróleo y cosas así, ¿vale? Lo que está poniendo Emilio de una manera tramposa en pie de igualdad es los modelos de transición energética. La transición energética tiene una componente que es técnica, pero una componente que es social. Y además hay una cosa muy fea en la literatura de transición energética, es que hay gente con evidente conflicto de intereses, como es Mark Jacobson, que digamos, no nos declara y dice, no, yo he hecho este estudio y esto es un estudio objetivo y no sé qué, ¿vale? Cuando es un tío que resulta que tiene acciones en una empresa que se dedica a esto. Entonces, claro, dices, coño, tienes un conflicto de intereses evidente lo que tú dices. Y resulta que un grupo de investigadores te hacen en el PNAS, que es una buena revista científica, una crítica a tu metodología en el artículo este que publicaste con tus colaboradores, que también son muchos en el artículo de Jacobson, pero bueno, y entonces tu reacción a esto, en contra de los estándares en la ciencia, que es, oye, pues han hecho un artículo de refutación, pues yo escribo una réplica, no sé qué tal, en vez de eso vale, les pone una demanda, a ellos y a la revista, de manera que por supuesto ha perdido, porque es una auténtica aberración. Entonces, aquí Emilio juega un poco con las cartas marcadas, porque él pretende poner en pie de igualdad la discusión de la transición energética, que es una discusión digamos, pues, social, política y tal, perfectamente legítima, y que puede haber discrepancias, perfectamente legítima, con la discusión de los hechos científicos. Entonces, no hay ninguna discusión sobre las dinámicas de agotamiento, puede haber discusión sobre los parámetros de agotamiento y demás, en un margen que cada vez se va estrechando menos, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, pues se va viendo que la incertidumbre lógicamente va disminuyendo. No hay discusión tampoco sobre muchos de los problemas que, por ejemplo, yo planteo. O sea, el problema de la despachabilidad, la intermitencia de la generación eléctrica. Esto es un hecho bien conocido. O la dependencia de los combustibles, son hechos bien conocidos. Entonces, él juega a poner en pie de igualdad, no, pero es que aquí no hay consenso. ¿Consenso en qué? Sobre los hechos físicos, realmente nadie se atreve a discrepar, porque además habría un ridículo espantoso. Sobre el modo de transición, en el fondo estás hablando de una construcción social, y ahí puede haber diferencias, y además es que yo no me meto, es que a mí me interesa. Yo digo, oye, aquí hay estos problemas físicos, ¿los puedes resolver? Sí, pues adelante, si queréis ir por ahí, yo no tengo ningún inconveniente, pero por favor, no lo vais a resolver. A mí me gustaría, por cierto, toda esta gente que defiende estos modelos de transición, que me expliquen
¿qué ha pasado en los últimos 14 años? Que el consumo de electricidad no ha subido, y dado que hace una afirmación extraordinaria que contradice los datos experimentales en España, la Unión Europea y la OCDE, de que va a aumentar el consumo de electricidad, que me den unas pruebas extraordinarias que justifiquen esa afirmación, porque contradice la experiencia. Es este tipo de cuestiones. Emilio se ha metido en una senda que a mí personalmente no me gusta, porque hace una cosa que yo creo que es bastante errónea desde mi punto de vista. Nosotros no estamos, yo no estoy en el juego político, él sí, actualmente. Nosotros no atacamos, yo a Emilio nunca he atacado. Entonces yo no entiendo esta obcecación, nada más la manera muchas veces que tiene de presentarnos, esto llamarnos colapsistas cuando somos decrecentistas, este tipo de cosas. Yo lo veo un poco feo, sinceramente. Yo creo que además, hombre, si tiene necesidad de buscar con quién lidiar, tiene bastante espacio por la derecha, con el que yo creo que tendría que meterse antes, eso lo veo clarísimo. Pero en cualquier caso es que aman, y nosotros, si yo ya colaboraría con ellos en lo que sea. Y en todo caso, lo que pasa es que cuando uno plantea objeciones de carácter técnico, la respuesta sea de otro tipo. Y la última cuestión que me planteabas era, perdona, un poco en relación con esto, ¿no? O sea, la pertinencia de lanzar mensajes... Ah, sí, sí. Sí, esto es una cosa que también, por ejemplo, Emilio lo dice muy a menudo, que a mí me causa una inmensa repugnancia democrática. Es decir, yo lo siento, no soy el padre de ninguno de los que estáis aquí, ¿no? Vamos, que yo soy padre, ¿no? Vale, entonces yo os trato como adultos. Entonces, si yo conozco unos hechos, que los conozco fundamentalmente, científicamente, mi deber como funcionario público es transmitirlos, sobre todo porque tienen consecuencias importantes. Yo esta idea de que hay ciertos mensajes que no se pueden transmitir a la opinión pública, lo veo como un paternalismo muy peligroso, y a mí me recuerda mucho a aquello del despotismo ilustrado, ¿no? Aquello de que todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Yo no creo que eso sea muy correcto y muy democrático. Yo creo que lucir taquígrafos, aquí se tiene que discutir todo, se tiene que dar todo. Habrá opiniones discrepantes, por supuesto, no solo faltaría. Y lo que hay que hacer es entender las cosas y discutirlas entre todos como adultos. Porque es que lo otro es tratar a la gente como si fueran niños o fueran gilipollas. No sé, porque es verdad, este es el problema que tiene esta sociedad, ¿no? Que se trata a los adultos como niños y a los niños como gilipollas. Cuando los niños no son gilipollas, simplemente son homo sapiens con menos experiencia en la mayoría de los casos. A partir de los 8 años, ya tiene uso de razón, no hay tanta diferencia en la manera de razonar de un chaval de 8 años y la de adulto. Lo que hay es una gran diferencia en la experiencia de la vida. Entonces, yo con eso no puedo discrepar más y siempre discreparé. Me parece repugnante desde un punto de vista de ética democrática. A la gente que tratarla como adultos, que explicar las cosas como son. Si tú tienes un cáncer, preferirías que otro dijera. Y si yo te digo, tú tienes un cáncer, pero podemos tomar medidas para tratarlo. ¿Quieres que hablemos del tratamiento? Lo lógico, un adulto dirá, sí, hablemos del tratamiento, quiero luchar, quiero seguir adelante. Tenemos un problema muy grave. No me expliques esto porque, joder, mi psique infantil nos va a acertar. Macho. Y además, es que, peor aún, yo digo, no te lo voy a contar porque te veo un poco tonto y esto no vas a ser capaz de resumirlo. Hombre, es que es despectivo, es que es tratarte de idiota. Tú como adulto, como es lógico, querrás saberlo porque tiene mucha importancia de cara a tu futuro. Por eso, a mí sus planteamientos me parecen repugnantes. Bueno, yo para finalizar ya, que una de las cosas que sí que se echa de menos es que todo esto, sobre todo la mayor parte de lo que hablamos, nace en un ámbito científico, ¿no? Y poco a poco fueron incorporándose humanistas, gente incluso de la psicología, de la espiritualidad y tal, que vino muy bien y aportaron muchísimas cosas. También desde el feminismo, que por ejemplo se me ocurre Yayo Herrero, se me ocurre Marta, que luego eran una cantidad de chicas impresionante que además algunas están en la lista de petrocenitales. Tenemos incluso hasta Odilo Rollo de la Fuente, ¿no? que tiene un discurso últimamente impresionante, ¿no? En este aspecto. Y claro, eso fue para nosotros también como que abrimos las ventanas y todo aire fresco, ¿no? Y creo que es muy importante esa visión, ¿no? que trae, que no solamente es una cuestión técnica, y nosotros hemos quedado un poco explicando la cuestión técnica. Hay gente que tiene muchas resortes para explicar la cuestión social, la cuestión histórica, la cuestión personal. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, sobre todo después de la pandemia, y todo eso tiene una vertiente psicológica importante. Bueno, no sé, y la afectiva, por supuesto, porque hay que reconocer que somos unos analfabetos afectivos. Recuerdo, por ejemplo, antes en un programa Simone Weil llegó a decir que la mayor fuente de energía es el amor, y es verdad. Es decir, es realmente cuando tú cooperas, es decir, muchas veces el calor humano no solo te frente al físico, sino sustituye a muchas otras fuentes de energía que no satisfacen la felicidad. Bueno, yo creo que hay que cortar ya porque va siendo... Gracias a todos y a todas.
compañeros tienen que viajar y tienen que salir. Gracias a todos y a todas y hasta la próxima.